y vamos a hablar de economía porque estamos expectantes ante una bomba que parece que está por estallar. Bueno, mucha atención con el dólar, el tipo de cambio, los dólares que el gobierno utiliza y malgasta, dicen muchos, para tratar de contener la variable y que eso no se vaya a la inflación, pero nos interesa la cotidiana, nos interesa la del día a día, la del minuto a minuto del supermercado, la inflación de alimentos, que es lo que impacta, lo que más impacta en las familias y en las clases trabajadoras. Vamos a charlar con Sol Rial, periodista especializada en economía y finanzas, subdirectora en ámbito financiero. Para mí un gran reencuentro con una gran compañera de muchos tiempos recorridos en el pasado, así que la saludo con alegría. ¿Qué tal, Sol? ¿Cómo estás, Pablo? Es volver a casa un poco esto, un Sí, reencuentro. sí, un poquito que sí, así que estamos muy contentos de que te sumes y periódicamente podamos charlar y podamos poner en común a través de tu seguimiento de la economía. Bueno, la economía, vuelvo a eso, la más importante me parece, muchos hablan de la macro y cierto que la macro gobierna todo, pero la familia que va al almacén y ve que la inflación que dice el INDEC no cuadra con lo que le pasa en el bolsillo, me parece que es el eslabón principal. Sí, igual está todo como muy interrelacionado también, porque a veces pensamos que el dólar es una variable que no tiene muy en cuenta los precios y directamente sí. Así que vas a ver que ahora en la columna vamos a hacer como un linkeo de cómo la suba de precios y el tipo de cambio, el Fondo Monetario, todo tiene relación. Pero me interesa un poco explicar qué es hoy por hoy lo que las consultoras están midiendo, inflación, y qué es lo que podemos esperar, ¿no? Básicamente porque la gente tiene que todos los días ir al supermercado y ver cómo va a usar el dinero, que ya sabemos, en Argentina es escaso y es difícil de ganarlo. Primero quiero arrancar con un repaso del último IPC, la última medición que hizo el INDEC, fue la de febrero, que dio 2,4, que aceleró un poquito con respecto a la de enero, que dio 2,2, y esto estuvo muy relacionado con la suba del precio de la carne, Ujú. que se disparó entre 7 y 10% el mes pasado. Estamos en el conurbano, así que hablando del conurbano, el kilo de asado subió un 10%. Entre las causas, lo que a mí me explican los economistas, porque claramente yo no soy un economista, pero hablo con los que van midiendo estas variables, es que hay menos oferta y el tema de la eliminación de los derechos de exportación. Recordemos que alimentos es la principal incidencia, o sea, tiene la principal incidencia en el IPC. O sea, si sube alimentos, sube todo el índice. Ese es otro debate, cómo se está viendo la inflación, que si querés después lo retomamos. Pero las dos cosas que más aumentaron había sido vivienda, por un lado, con el 3,7 y alimentos más del 3%. Ujú. Hablando con economistas, también me dicen que carnes y lácteos vienen subiendo en las últimas 4 semanas más del 5%. Y esto, como dijimos, explica el 70% de la inflación de alimentos. Entonces yo lo que empecé a armar una nota para el diario y es como consultar, es como, bueno, ¿qué podemos esperar en marzo? ¿Esto va a seguir así? ¿Esta disparada va a continuar? Bueno, lo primero que me dicen es que un poco las primeras semanas de marzo moderó, pero la segunda empezó a acelerar nuevamente. Ajá. Así que para marzo, muy probablemente tengamos la inflación de alimentos por encima de la medición de la inflación general. Te doy algunos números para que vayamos viendo del relevamiento que hice, ¿no? Orlando Ferreres habla de un 4,3, EcoGo habla de un 2,9 y el SG habla de un 3,4. Bastante por encima, recordemos que en febrero hablamos de 2,4 y ahora vamos a hablar de la general de marzo, pero más o menos la ubican entre 2,5, 2,4, 2,3, así que va a estar por encima. Si querés te tiro algunos aumentos que sucedieron entre la primera y segunda semana de marzo, como para que la gente tenga en cuenta dónde estuvo esta suba de la inflación de alimentos. Bien, importante, Sol, porque Sí, uno ve el número totalizado de la inflación y ahí es donde no entendemos qué es lo que está pasando y que no cuadra con el bolsillo real. El desagregado y aparte este seguimiento semana a semana que termina dando el total, también nos marca una curva que va, bueno, va en ascenso, parece.
Claro, van a hacer eso. Ahora vamos a terminar la columna con qué podemos esperar con la inflación a nivel general para los próximos meses, ¿no? Porque para que la gente también tenga una idea. Pero lo cierto es que la primera semana de marzo, después de este golpe que hubo la suba de la carne en febrero, la carne de vaca, digamos, se mantuvo estable, pero la del pollo, por ejemplo, subió 2,5 en una sola semana. Y la segunda semana de marzo ya tenemos un aumento en la carne a nivel general de 1,4 y la carne de vaca volvió a subir 1,7, la de pollo 1,2 y la de cerdo 1,3. Y las verduras, esto también son factores estacionales, ¿no? Tienen que ver con los cultivos, la lluvia y demás, pero la verdura congelada subió 8,1 en una semana, y en el resultado general, digamos, la que vos encontrás en la góndola, 5,7. O sea, es un montón por una semana. Estamos hablando de mediciones semanales. Claro, uno ve el IPC a nivel general y dice, bueno, no está subiendo tanto. Sí, pero cuando yo voy a comprar fruta y verdura o carne para mi familia, sí está subiendo. Claro, yo voy al voy a la verdulería con estos números que me das y me siento bajo el ejido del ex ministro Sergio Massa, ¿no? Donde uno veía que todos los días, prácticamente todos los días se movían los precios y no se podían contener más allá de las medidas. Ahora Milei, el gobierno de Milei, Caputo, logran una situación, un escenario, un estado de ánimo en el cual, bueno, todos aceptamos que la inflación baja, pero no es así, termina no siendo así por lo que contás. En realidad no baja, desacelera, que no es lo mismo. Significa que los precios siguen subiendo a menor ritmo. Entonces, la pregunta es, ¿va a seguir este proceso de desaceleración o no? Bueno, según a mí lo que me dicen, por ahora no. Puede ser, y esto lo tomo entre comillas porque va a depender mucho del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y lo que pase con el dólar, que ahí podemos linkear con eso también, pero recién volveríamos a ver una caída en el índice, o sea, una suba de precios a menor nivel, recién a partir de abril. Romperíamos el 2% mensual, con suerte después del segundo trimestre, y el 1,5% en el tercer trimestre del año. O sea, esto es en el mejor escenario, ¿no? Pero la inflación en el 2, como fue el año pasado en el 4, está en un piso que está difícil de romper. Sí, estoy pensando en los tiempos electorales, con esta curva que da Sol Rial, periodista especializada en economía y finanzas, subeditora en ámbito financiero, charlando hoy en La Patria de las Moscas. En los tiempos electorales, ¿no? El gran valor de Milei ante la opinión pública es la inflación. Si la inflación se mantiene, o ahora vamos al acuerdo con el fondo y el dólar, si se le dispara por el dólar, los tiempos electorales pulverizan ese discurso. Bueno, creo que la búsqueda del gobierno hasta llegar a las elecciones es mantener el tipo de cambio como está al nivel actual, ¿no? Este dólar que permanece con un crawling peg al 1%, que significa estas devaluaciones, microdevaluaciones diarias que tengan el 1% con el fin de anclar la inflación y sostener los dólares financieros intervenidos. Ahora, el Fondo Monetario Internacional está presionando a que vayamos a alguna modificación en este esquema cambiario, que es lo que hoy por hoy, y si abrís todos los diarios económicos vas a darte cuenta, hay muchísimas dudas en el frente cambiario, porque ellos lo van a querer sostener, pero hay una puja de intereses ahí atrás, entonces no sabemos qué va a pasar. Esto creo que es hoy por hoy también lo que va a regir en qué va a suceder con la inflación en los próximos meses, porque si hay un salto del tipo de cambio, está lo que se conoce como el pase a precios, pass-through, que es, ya lo vimos cuando asumió Milei la devaluación, es inmediato. Tarda muy poco tiempo en que una devaluación impacte en el precio en pesos y perjudica el bolsillo de la gente. Sí, totalmente. Bueno, el primer mes de Milei fue con una inflación rondando el 25%, pero que él se la achaca a la gestión anterior, ¿no? Bueno, pero ¿quién decidió la devaluación? Claro, totalmente, clarísimo. Bueno, iremos viendo qué pasa. Esto es un día a día, un semana a semana, y se puede volver un minuto a minuto. Vamos a ir charlando con Sol a lo largo de los próximos días para ir socializando esto. Pero la gran pregunta que queda, sé que no se puede hacer futurismo, Sol, pero ¿qué pasa después de octubre, ¿no? ¿Qué pasa después de las elecciones? Si el plan del gobierno es sostener como sea el tipo de cambio para sostener la desaceleración de la inflación o mantenerla
por lo menos estable. ¿Qué pasa el día después? Si se termina, se llega a esa meta, ¿qué puede suceder con todas las variables que quieran hacer fuerza para destaparse? A ciencia cierta no lo sabemos, pero lo cierto es que tenemos una apreciación cambiaria muy grande, que ellos la usaron un poco como excusa para este proceso de desinflación, que ya vemos que no está funcionando, pero no tanto, ¿no? Hay ciertas dudas. Pero bueno, tendremos que ver qué va a suceder, porque lo cierto es que la apreciación cambiaria no puede continuar a los niveles que tenemos, ¿no? ¿Qué es la apreciación cambiaria? Es este peso súper fuerte que nosotros tenemos, que cuando comparamos, por ejemplo, cuando nos sale la leche acá o la leche en Europa, nos da que tenemos valores muy altos a nivel mundial, ¿no? Lo que se conoce normalmente como estamos caros en dólares. Sí, sí. Bueno, y esto está Eso, entre otras cosas, bueno, hay muchas variables, pero entre otras cosas perjudica que seamos competitivos a nivel exportaciones en el mundo, ¿no? Sí. Los productos argentinos son muy caros para convertir. Exactamente, exactamente. Bueno, se dio vuelta la tortilla de los brasileños rompiendo pesos porque no valían nada a nosotros abrazándonos como podamos a los pesos y a los dólares y a lo que sea para tratar de sostener cierto poder adquisitivo. Sol, te leemos en ámbito.com y nos encontramos pronto para seguir tratando de desenmarañar esta madeja económica en la que nos está llevando este proceso. Muy clarita. Bueno, muchas gracias y muy feliz de volver siempre a esta casa. Ahí está. ¿Hace cuánto que no pasa por acá, por esta radio? No sé. Creo que algún verano fui a participar en alguna columna, pero la verdad que con continuidad, muchos años. No queremos revelar la edad, Está pero bien, muchos años. Está bien, está bien. La edad no se pregunta y los términos temporales tampoco, porque la develan Solange Rial, especializada en economía y finanzas, subeditora en ámbito financiero en La Patria de las Moscas. Abrazo gigante. Un abrazo para todos, gracias. Nos volveremos a reencontrar con ella pronto, siguiendo la economía, tratando de entender la economía desde palabras simples y cuentas claras que muchas veces no abundan en los medios de comunicación y por supuesto que no desde la política.